Muy bien, buenas noches, estimados alumnos, muy buenas noches. Entonces, vamos a empezar con la introducción del sistema de dirección, ¿no? El sistema de dirección, como ya hemos visto en la clase anterior, la HMU, que es aplicado en nuestro caso, ¿no? Al cargador, ¿no? Al cargador 924G, ¿sí? Bien, pero existe otro tipo de sistema de dirección no aplicado a la motoniveladora, pero serie M, ¿no? Que es más electrónica, ¿no? No es tan hidráulico como la HMU. En este caso, cuenta con unos solenoides, lo que determinan el accionamiento del carrete direccional para el giro hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Lo que vemos en la imagen inicial, en la primera parte, esto que estoy señalando, es el sistema de dirección, ¿no? Es el giro, ¿no? De, de estas ruedas delanteras, ¿no? Para el giro hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces tiene sus cilindros hidráulicos que permiten hacer el movimiento, ¿no? Según el accionamiento del joystick de parte del operador, ¿no? En esta segunda gráfica podemos ver el sistema de dirección de una vista más más a la derecha, ¿no? ¿Dónde se encuentra ese sistema de dirección? Todo ese conjunto. Todo este conjunto se encuentra justo al frente de la cabina del operador, ¿no? Entonces, ustedes ven esta parte, ¿no? Esta parte de la motoniveladora. de- Bien, entonces en toda esta barra, ¿no? Hasta que llega hasta la cabina del operador, se encuentra alojada, ¿no? Justo al frente de la cabina, pero justo ahí se encuentra alojada todo ese conjunto de válvulas, ¿no? De dirección, ¿no? El cual tiene un sistema de dirección principal y uno secundario, ¿no? Es de respaldo en caso falle la dirección principal, ¿no? Adicional a ello, tiene una bomba secundaria, ¿no? En caso falle esa bomba principal, entonces empieza a trabajar esta bomba secundaria, ¿no? Consumiendo la energía de las baterías, ¿no? A fin de que no pierda el control del equipo el operador y pueda mantenerse a salvo tanto el operador como al equipo, ¿no? Entonces, hay que repasar este sistema, ¿no? Hay que ver cómo es el control, ¿no? Cuál es el funcionamiento a través de la lectura de los esquemas hidráulicos. Como ustedes ya tienen cierta referencia, cierta habilidad de la lectura de los esquemas, entonces repasen, lleguemos a clase estudiando estos sistemas que no es nada complicado cuando lo repasamos, ¿no? Pero si es que nos confiamos en que en ese momento lo vamos a ver todo, ahí podemos encontrarnos con sorpresas, ¿no? Que no es la idea, sino es llegar preparado y sacar el máximo provecho de las clases, ¿no? Entonces, vamos a estudiar el sistema de dirección principal, el secundario, ¿cierto? La bomba principal, la bomba secundaria, eh, cuando se acciona esa bomba principal, ese sistema principal, cuando se acciona el sistema secundario, cómo se genera la señal de carga de la dirección, ¿ya? Eh, eh, Esa bomba principal, ¿a qué sistema se alimenta? Vamos a ver que se alimenta tanto a la dirección como al implemento, entonces va a haber una valvulita que va a determinar a quién enviar, priorizar ese sistema o ese aceite, ¿no? Obviamente, como el sistema de dirección es más principal, entonces la prioridad, esa válvula de prioridad va a preferir alimentar primero al sistema de dirección y después, una vez que ya está cargado este sistema, alimenta el sistema de implementos. Muy bien, entonces vamos a ver todos estos temas en clase y para eso necesito
la investigación de ustedes y poder salir de forma exitosa de clase, ¿no? En este tiempo que vamos a tener. Muchas gracias, muchachos, y hasta luego.